Hoy contamos con una presentación de un tema denominado Pandemia y Salud Mental en tiempos de COVID. Un tema muy interesante y atingente en estos tiempos de contingencia sanitaria que estamos viviendo toda la empresa, junto a todos nuestros colaboradores en general, y que tiene, por supuesto, un impacto. Y esta presentación está gestionada por la empresa Noracid, a quienes agradecemos su exposición por haber coordinado este importante tema. Dentro de los temas de interés que vamos a abarcar el día de hoy, veremos sintomología de estrés, importancia de las emociones y reconocimiento de esto, regreso a los puestos de trabajo, manejo en tiempos del teletrabajo y teletrabajo con niños, cuando uno está trabajando obviamente de la casa. Para ello, quiero saludar y presentar a nuestra expositora, Liz Riveros Mena. Ella es psicólogo, consultor en riesgos psicosociales de la Asociación Chilena de Seguridad, licenciado en Psicología de la Universidad Santo Tomás, es especializada en Psicología Organizacional de la Universidad también Santo Tomás y cuenta con un diplomado en Políticas Públicas de la Universidad Politécnica de Cataluña en España. Y antes de empezar, quiero dejar a Werner, quien quiere dirigirse antes de iniciar este webinar. Werner, te cedo la palabra. Muchas gracias, Juan. Buenos días a todos. Yo creo que en todo lo que nos convoca hoy en día con lo que está pasando durante los últimos meses, pensamos que es un tema que puede ser de gran interés. Nosotros con Liz hemos trabajado en los últimos meses, hemos acompañado a gran parte de nuestro personal con charlas y también la posibilidad que el propio personal pudiera tener la posibilidad de hablar con Liz uno en uno, y yo creo que fue muy bueno, y por eso hemos dicho que sería que sea interesante de tener esta posibilidad de que hable a todos nosotros de la asociación que estamos en el norte. También dar las gracias a Sergio por darnos este espacio, y también a Gustavo Gajardo de organizarlo, este evento que pensamos que puede ser interesante. Entonces, te dejo la palabra, Liz, y muchas gracias también por el esfuerzo que has hecho con nosotros, y esperemos que sea de mutuo interés para todos ustedes estos comentarios que podemos escuchar hoy en la mañana. Gracias. Liz, te voy a robar un segundo. Antes de empezar, bueno, Liz va a hacer una presentación, y el objetivo es que esta sea una plataforma de conversación, ¿ya? Y para ello les quiero pedir que puedan enviar sus consultas a través del chat, ¿ya? Y puedan mantener también sus cámaras off y su micrófono. Muchas gracias. Liz, ahora te dejo. Bueno, muchas gracias por la presentación. Y damos inicio entonces a lo que refiere respecto a pandemia y salud mental. Bueno, son los grandes temas que vamos a ver en la hora que tenemos acá disponible. Y vamos a partir de lleno ya con lo que significa pandemia y salud mental. Debemos pensar que esta es una experiencia bastante difícil para todos, ¿ya? Para todas las personas. Estamos hablando ya de la humanidad, la sociedad en general. Ya ha impactado y ha dejado secuela en distintos niveles de la vida. Estamos hablando a nivel social, a nivel económico, sanitario, psicosocial, y por supuesto tiene que ver con el mayor impacto dentro de esta salud mental. ¿Ya? Es por eso que las personas comienzan a presentar ciertos síntomas ya en relación a esta salud mental, que finalmente debemos ayudar para poder mitigar estos efectos negativos. ¿Ya? Es por eso que además tenemos que pensar que mientras no exista una vacuna que sea efectiva en contra del COVID, va a ser un impacto bastante fuerte dentro de nuestra vida, ¿ya? Especialmente en la salud mental. Ahora, esta salud mental que yo hablo, significa el quehacer diario con el cual nosotros nos desenvolvemos, con el cual nosotros convivimos a diario. Finalmente, es tratar y aprender, reeducarnos nosotros mismos a aprender a convivir con el riesgo. ¿Ya? Porque ese riesgo está latente, es diario, es común, tanto en lo laboral como en aspectos personales, ¿ya? Y eso ha llevado finalmente a que estos sean unos cambios profundos, transversales, en nuestros estilos de vida, ¿ya? Y para eso debemos efectivamente buscar estrategias
para mitigar dichos efectos negativos dentro de esta salud mental. Y es así como parece algo bastante relevante, que nosotros conocemos mucho como el estrés, ¿ya? Cualquier proceso de cambio es un proceso de crisis, ¿ya? Y por ende también es un proceso adaptativo. Yo me tengo que ir adaptando a un nuevo cambio, estamos hablando de una vida anterior a una vida actual, estamos hablando que me tengo que empezar a visualizar que debo tener ciertas restricciones en mi vida, cosa que antes no la tenía, y obviamente va a generar algo que nosotros conocemos como estrés, ¿ya? Y en fin y al cabo, este estrés no es más que una respuesta fisiológica de nuestro cuerpo, ¿ya? Que finalmente nos ayuda a adaptarnos con el entorno, ¿ya? Y el estrés no es solo una emoción, sino que tiene que ver con una respuesta física que viaja a través de todo el cuerpo y que además en ocasiones suele ser ventajoso, pero cuando el estrés se activa con mucha frecuencia, por mucho tiempo, daña. Y ahí vamos con lo que presento acá en la lámina número 4, que señala distintos niveles, podríamos decir, de estrés, ¿ya? Obviamente el estrés ha generado un impacto y el cual es heterogéneo. Acá no hay diferenciación de género ni tampoco de edades. Ya estamos hablando de que todos, de alguna medida, hemos sentido en algún momento de nuestra vida cierta desestabilización, ya sea emocional o simplemente por adaptarme a los cambios. Ya finalmente se puede clasificar el estrés en distintos niveles. Ya estamos hablando de un estrés más moderado, que finalmente lo que ocasiona es que son momentos que se van realizando, pero finalmente yo, o la persona en realidad, resuelve bien dichos conflictos. Ya estamos hablando de que no va a dañar más allá. Sí, tiene una respuesta fisiológica, por ejemplo, me duele la cabeza, sucede algo y me duele la cabeza, o bien empiezo a tener un poco de insomnio. Vamos a pensar que el cuerpo interpreta ciertas reacciones y que de esa manera nosotros interpretamos que es estrés. Ya, a eso me refiero con la interpretación fisiológica frente a un estímulo externo, ¿ya? Y cómo el cuerpo reacciona. Casi siempre son por dolores de cabeza o también por algún tipo de problemas del dormir, ¿ya? Ahora, el problema mayor vamos a pensar que es desde el segundo nivel al tercer nivel. En el segundo nivel hablamos de un estrés más intenso, más sostenido en el tiempo, ¿ya? Que finalmente genera una emoción más negativa. ¿Por qué? La parte que les voy a mencionar es un poquito técnica, pero refuerza bastante a qué se refiere, o más bien explica mejor esta parte, ¿ya? Bueno, el estrés finalmente es una respuesta primitiva, ¿ya? Y en donde cambia nuestro cerebro y en donde finalmente la glándula suprarrenal es la que libera hormonas, llamada como cortisol y epinefrina. Eso es como lo básico que debemos considerar, que cada vez que nos sentimos estresados, nuestro cuerpo libera una sustancia que es una hormona que se llama cortisol, ¿ya? Y esta, cuando es sostenida en el tiempo, estamos hablando cuando estamos mucho tiempo estresados, estamos mucho tiempo sintiéndonos de esta manera, aprendemos a convivir con esto, hace que en ocasiones nuestro corazón lata más rápido, que la presión sanguínea también aumente, finalmente puede desencadenar en una hipertensión. Estamos hablando de cuando es mucho tiempo. Palabra clave para todo daño de salud mental o cualquier respuesta emocional respecto a la salud mental, para que exista algún daño, lo principal que debe haber es tiempo. Ya estamos hablando de la periodicidad, ya tiempo de acumulación de tensión, para que finalmente nuestro cuerpo reaccione no de muy buena manera. Hablamos de un estrés más bien sostenido. ¿Ya? Entonces yo necesito como mínimo unos 6 meses como para yo sentir que sí, efectivamente estoy acumulando mucha tensión y que los efectos negativos, tanto a nivel físico como a nivel mental, ya se empiezan a surgir. Y si lo vemos nosotros entonces de lo que estamos acá en relación a la pandemia, ¿cuánto tiempo llevamos? Más o menos, ¿cierto? Desde marzo ya han pasado más de 6 meses. ¿Eso qué quiere decir?
finalmente que ya las personas nos sentimos más abrumadas, ya sentimos que la presión con la cual estamos conviviendo es cada vez mayor, ¿ya? Y las personas que de manera instintiva empiezan a hacer cosas que nosotros les llamamos estrategias de afrontamiento finalmente, ¿ya? Que empezamos realmente a realizar ciertas conductas de cambio para que finalmente no me dañe y no dañe esta salud mental que es súper intangible porque yo no la puedo ver, sino que más bien la siento, ¿ya? Y es así como los especialistas, psiquiatras, neurólogos y estudiosos que estamos hablando de la pandemia finalmente, señalan que la época pandemia es la más enriquecedora en cúmulo de tensión. Y lo que va a suceder en la época post-pandemia, es decir, cuando retornemos a un 100%, va a suceder que van a empezar a surgir enfermedades de salud mental. Como un trastorno obsesivo compulsivo puede ser, ¿por qué? Por el recurrente limpieza, por ejemplo, o podría ser un estrés postraumático, o podría ser una crisis de pánico, o una crisis de angustia por tanto tiempo de confinamiento. Entonces tenemos que pensar que este estrés intenso ocasiona a largo plazo ciertas afecciones, ¿ya? Entonces es muy fácil llegar al tercer nivel, que hablamos de un estrés más bien tóxico, donde sucede un quiebre emocional, ¿ya? Hay otra cosa bastante común. Cuando el cerebro detecta el estrés, activa el sistema nervioso autónomo y esta conexión de cerebro-intestino finalmente perturba estas contracciones rítmicas propias del intestino, ¿ya? Cuando recepciona los alimentos. Finalmente, cuando pasa eso, empieza a dañar y ocurre lo que comúnmente conocemos como síndrome de colon irritable, ¿ya? Acumulación de estrés. Estamos hablando de grandes tiempos, no estamos hablando de finalmente de que ayer tuve un desacuerdo con una persona, finalmente me ocasionó un estrés. Ya, eso estamos hablando de que quizás es un estrés más moderado, más puntual, sino que eso se hace sostenido en el tiempo, generamos un estrés mucho más intenso. Finalmente, para llegar a un estrés tóxico, es cuando la persona necesita salir un poco del sistema, ¿ya? Las famosas licencias médicas, por ejemplo, porque las estrategias de afrontamiento que el individuo, nosotros, debemos utilizar, francamente no lo hacemos. Y por algo bastante simple, que le sucede mucho a los adultos, que tiende a ver la salud mental como algo no necesario, como algo que yo lo puedo dominar y además por tiempo. Es decir, me debo ocupar de tantas cosas, mi familia, lo laboral, las responsabilidades, son demasiado cúmulo de presiones que francamente mi salud mental empieza a quedar en segundo plano. Y no me empiezo a ocupar de esta salud mental. No doy el tiempo para eso. Ya finalmente genero este estrés tóxico cuando ya es una acumulación bastante alta. Ya debemos pensar que, claro, primera vez en la vida que nos encontramos bajo una situación de pandemia, pero también debemos pensar de que el estrés siempre ha existido y que eso puede venir desde mucho tiempo atrás, ¿ya? Antes del estallido social, antes, por distintos tipos de situaciones. Primeramente, cuando yo me presento frente a la pandemia, no tengo los recursos necesarios como para poder afrontarla. Y más adelante vamos a ver entonces qué estrategias de afrontamiento se podrían recurrir para sentir o para visualizar una disminución de qué? De los factores estresores finalmente, ¿ya? Factores estresores son múltiples, son muchos. Desde los tiempos de cuarentena, ¿ya? Tenemos que pensar en la ciudad en la cual vivimos. Si mi ciudad se encuentra en cuarentena, efectivamente va a ser mayor el factor estresor. ¿Por qué? Porque me siento privado de libertad, ¿ya? Y sucede algo bastante particular. Cuando los seres humanos sentimos que se va la pérdida de control de nuestra vida, tendemos a ¿qué? A la desestabilización, a la descompensación de nosotros. Por lo tanto, genera finalmente un factor estresor bastante potente que ocasiona frustración, que ocasiona finalmente ciertos estigmas, que ocasiona estrés, que ocasiona incluso estados emocionales bastante bajos, ¿ya? Ahora, las ciudades que han ido saliendo de cuarentena, efectivamente, esta presión empieza a ser eliminada, disminuida. ¿Por qué?
porque vuelvo a tener cierto control de mi vida, es decir, yo decido finalmente salir o no, es decir, pasamos a hacer algo voluntario. Y cuando es algo voluntario y la decisión es propia, inmediatamente se disminuyen todo lo que tiene que ver con las estabilizaciones emocionales. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, independiente de que yo no lo hago o no, pero la decisión es mía. Y va a depender efectivamente si el factor estresor es más grande o más bajo. Hay otra cosa bastante importante, que tenemos que pensar en la evidencia mundial. ¿Qué nos dice esta evidencia mundial? Que efectivamente los síntomas ansiosos, los síntomas de estrés han aumentado, pero considerablemente. ¿Ya? Pero lo que más ha aumentado son los síntomas depresivos. Estamos pensando a nivel mundial. Más del 50% de la población a nivel mundial se siente con estados de ánimos decaídos o estados de ánimos bajos o bien síntomas depresivos. ¿Y eso por qué sucede? Por situaciones bastante particulares. Cuando una sociedad particular, un país, empieza a salir de este proceso de pandemia al cual no se había enfrentado de esta manera hace mucho tiempo atrás en realidad, ¿qué sucede? Las personas empiezan a sentir esperanza de que esto va terminando. Es decir, yo voy a volver a esta cotidianidad, a lo que yo estaba acostumbrado a vivir. Sin embargo, cuando yo voy viendo que el final del camino se va acercando y llego y veo que existe otro camino más grande porque empiezan a surgir los rebrotes, sucede algo que se llama desesperanza. Ya siento que esto no va a acabar, siento que mi vida anterior nunca más en la vida la voy a volver a recuperar y veo mucho un antes y un después, muy marcado. Finalmente eso hace que mi estado emocional decaiga. Y además, como no utilizo, busco o indago en qué estrategias de afrontamiento puedo utilizar para mejorar esta situación, lo que se hace en mayor medida es decaer. Y obviamente disminuir los síntomas más bien depresivos aumentan. ¿Ya? Cambios en la dinámica familiar han aumentado, por supuesto, muchos cambios en la dinámica familiar, desde un conflicto de pareja hasta una persona con trastorno psiquiátrico previo. Ya estamos hablando que los cambios en la dinámica familiar surgen en mayor medida. Ya conflictos de pareja, ¿cómo? Anterior a la pandemia, las parejas que han tenido conflicto vienen desde antes, ya en la mayoría de los casos. Entonces, ¿qué sucede? Que empiezan a surgir en mayor medida ahora, porque llevamos más tiempo en confinamiento, la dinámica es más cercana finalmente, y lo que hace que esta disfuncionalidad de la pareja aumente en mayor grado. ¿Ya? Sin embargo, hay otras veces que los conflictos de pareja surgen porque no existe una buena coordinación familiar de lo que está sucediendo al interior de la casa. ¿Ya? La violencia intrafamiliar siempre ha existido, pero sucede algo bastante particular. El hecho de estar en mayor tiempo de confinamiento, la sociedad en general, las personas que construimos dentro de una sociedad, que estamos ahí, nos empezamos a dar cuenta de lo que sucedía a nuestro alrededor. Y wow, nos dimos cuenta de que existía violencia intrafamiliar. Pero no es algo que en realidad nazca desde ahora, sino que viene arrastrándose desde hace mucho tiempo. Sin embargo, como antes estábamos demasiado absortos en nuestra vida, en nuestros tiempos, poca visión teníamos hacia el exterior. Y el hecho de estar más tiempo confinados nos ha ayudado a visualizar más allá de nuestro entorno. ¿Ya? Es por eso que hemos visto que ha aumentado en mayor medida esta violencia. Ahora, niños y adolescentes, lo cual vamos a ver también un poquito más adelante. Sin embargo, acá señalar que la dinámica de ellos ha variado, pero yo creo que ha sido la que más ha variado a nivel global. ¿Por qué? Porque el lugar donde ellos socializan son los colegios. ¿Ya? Es el lugar preciso para generar vínculos, para generar estímulos, para generar finalmente socialización, para que ellos puedan estar en construcción con otros, ¿ya? Y el hecho de hacerlo ahora de manera digital no termina de satisfacer esa necesidad. La necesidad para ellos es física, más bien personal, ¿ya? Directa. De manera indirecta lo podríamos decir que es la forma digital. Y esa herramienta para ellos finalmente no termina de sentir como un sentimiento acabado de que estoy socializando.
Es por eso que tenemos en realidad adolescentes y niños que se frustran más rápido. Y como son emocionalmente inmaduros, demuestran esa frustración a través del enojo, a través de la irritación, a través de los niños pequeños, de los berrinches. Y tenemos niños que en realidad necesitan y buscan mayor apego o mayor cercanía con los adultos o con los padres. Por lo tanto, ahí sucede otra dinámica bastante particular cuando estamos en la dinámica de teletrabajo, en esa metodología, en esa modalidad en realidad. ¿Ya? Por lo tanto, los niños y adolescentes sí necesitan bastante contención, porque en realidad ellos no han tenido la posibilidad, como quizá algunos adultos que ya tenemos esta madurez emocional necesaria para poder separar las cosas y ver en realidad, visualizar el bien mayor de lo que nos está sucediendo. Los niños no la tienen, no tienen esa percepción acabada. Por lo tanto, simplemente lo que hacen es frustrarse más rápido. ¿Ya? Entonces, en unas láminas más adelante vamos a entregar qué podríamos hacer para que estos niños empiecen también a generar estas descargas emocionales o descargas de energía. Porque finalmente el colegio eran donde ellos quemaban mayor energía. En el hecho de jugar, estar en constante convivencia con el otro, en reírse, generaban bastante distensión, lo que finalmente es una descarga emocional. Ahora, en los procesos de confinamiento nos damos cuenta que eran los momentos especiales donde ellos hacían mucha descarga emocional. Pero en la actualidad, finalmente se ve bastante mermada, lo que ocasiona finalmente mayor daño, y tenemos niños también que son mucho más ansiosos, adolescentes muy ansiosos también, ¿ya? Adultos mayores. Con los adultos mayores también sucede algo bastante particular, porque tenemos dos casos particulares. El adulto mayor que convive con la misma familia, la dinámica no se ve tan variada porque sigue en la misma dinámica, en la misma convivencia. Ya, distinto es el adulto mayor que vive solo, porque el sentimiento de aislamiento y de abandono se arraiga con el adulto mayor. Por lo tanto, los estados emocionales decaen inmediatamente. Y debemos pensar algo bastante particular, que el estado emocional va de la mano con un sistema, que es el sistema inmune. Ya, nuestro sistema inmune se ve bastante fortalecido con nuestros estados emocionales o deprimidos también con nuestros estados emocionales. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque démonos cuenta y ustedes traten de visualizar en épocas de su vida que han estado quizá con un poquito más de estrés. Lo más probable es que sean más propensos a ¿qué? A sentir, por ejemplo, a resfriarse más seguido, a sentir algún tipo de alergia, a estar mucho más propenso a cualquier tipo de contagio porque estamos más cerca y nuestro sistema inmune está mucho más deprimido. ¿Ya? Es por eso que nuestros estados emocionales, cuando están más altos, tendemos a sentirnos con dos cosas. Uno, sentirnos como con mayor energía, y lo segundo, con mejor disposición. Entonces, aceptamos las cosas también de mejor manera, ¿ya? Ahora, las personas con trastornos psiquiátricos previos, hablamos que en la época de ahora, época de confinamiento finalmente, lo que hace es gatillar que los trastornos psiquiátricos anteriores reluzcan en mayor medida en la actualidad, por el hecho de estar en confinamiento, ¿ya? Ahora, no es que se gatillen desde ahora hacia adelante. Podría ser que va a depender del caso, del tipo de personalidad, de casos muy puntuales. ¿Ya? Sin embargo, la mayor cantidad de los casos vienen arrastrándose desde antes, sino que ahora se agudizan en mayor medida. Por ejemplo, un trastorno obsesivo compulsivo que viene desde antes se agudiza en mayor medida en la actualidad. Una crisis de pánico que viene arrastrándose desde antes por distintos motivos en realidad, se agudiza en mayor medida en la actualidad por el hecho de tener mayor temor, ya por el hecho de agudizar los miedos dentro de una persona. Con eso inmediatamente se van a agudizar cualquier tipo de trastornos de pánico, trastornos de angustia. Crisis de angustia, perdón. Bueno, hablando del teletrabajo, como no es gran el tiempo que tenemos, vamos a hablar más o menos de pinceladas de cada uno de los temas, ¿ya? Así que por favor, si van teniendo preguntas, las van ustedes guardando y para poder hacerlas al final de la presentación, ¿ya? Bueno, respecto al teletrabajo y la salud mental,
El teletrabajo en la actualidad resulta ser un gran desafío, ¿ya? Un desafío enorme para todos, ¿ya? Tanto para las organizaciones y para las personas, ¿ya? Debemos pensar que la metodología de teletrabajo es a raíz de la pandemia, ¿ya? Eran muy pocas las organizaciones que tenían esa metodología o esa modalidad de trabajo desde antes. Por lo tanto, debemos pensar inmediatamente que el concepto de teletrabajo en la actualidad no es el real, sino es uno adaptado a esta situación con la cual nos ha tocado transitar, ¿ya? Y una persona, por lo tanto, que se encuentra bajo esta modalidad puede sentirse en un aislamiento social porque antes convivía con otras personas, ¿ya? Antes convivía con muchos compañeros de trabajo, con distintas unidades, con distintas áreas, y en la actualidad no lo puedo hacer. Por lo tanto, siento que el trabajo, uno, lo veo más enlentecido, porque ahora yo tengo que buscar a la otra persona para que me dé un feedback o para recibir algún tipo de respuesta, la cual la respuesta no es inmediata, no es como cuando lo tenía cerca. Entonces, por lo tanto, debo esperar esos tiempos y finalmente lo que hace es que yo sienta, perciba, es una percepción individual más bien, ¿ya? Y yo vaya percibiendo que dejo de ser tan eficiente como lo era antes. Y esta percepción que se tiene lo que ocasiona finalmente es un presentismo. Lo que ocasiona finalmente es que la persona se vaya autoexigiendo y finalmente esté más presente, es decir, se conecte por más tiempo y pasamos a un tiempo de hiperconectividad, ¿ya? Y ahí vamos con la mano de un desenfoque de límites. Cuando los límites no están claros, se ponen un poco difusos. El hecho de no tener claro cuáles son los horarios dentro de la modalidad de teletrabajo genera finalmente mayor confusión y genera descontento, desmotivación, desgano y hasta podría ser una fatiga mental, ¿ya? Es decir, el estrés obviamente aumenta porque tenemos que pensar que estoy dentro de un lugar físico, el cual no me es común para trabajar, ¿ya? Sino que la casa uno la veía como un lugar más bien de descanso, de dispersión, pero no de trabajo, ¿ya? Por lo tanto, el tener que chocar, se podría decir, o convivir con estos dos mundos distintos se hace finalmente el desafío final. Sobre todo si se tienen hijos, y la edad de los hijos también influye también en las modalidades de trabajo, porque tenemos que pensar que tenemos personas bajo la modalidad de teletrabajo que si tienen hijos más pequeños, ¿qué va a suceder? Lo que va a suceder finalmente es que se desgasten más y vamos a tener personas más hiperconectadas porque se van a tener que conectar más tiempo. Entonces, mi tiempo para contestar correos va a ser en la noche y finalmente voy a sentir que es menor mi estructura de límites. Y la otra persona va a recepcionar un correo, no sé, a mitad de la madrugada, va a decir, wow, ¿por qué me envían un correo hasta ahora? Y la otra persona se va a enojar. Finalmente vamos a tener una falta de comunicación, porque no vamos a tener claro cómo fueron los límites, cómo estamos siendo creados los límites dentro de la modalidad de teletrabajo. Entonces me empiezan a surgir bastantes y mayores conflictos entre los trabajadores que se presentan bajo esta modalidad. Bueno, como buena práctica dentro de lo que significa lo que significa el teletrabajo o cuarentena, hablamos de la comunicación efectiva y rápida. Más bien rápida la comunicación efectiva y podríamos señalarle como más bien prudente. ¿Ya? Es decir, que yo ya empiece a aclarar, por ejemplo, cómo van a ser las modalidades de las reuniones, van a ser e-learning, ok, pero se van a dar tiempos como para saber los estados, cómo estamos, cómo los vamos haciendo, si me va acomodando esta estructura o no, de qué manera se van realizando los feedback. Estamos hablando de que simplemente es realzar la comunicación. Jefaturas van dando feedback a los trabajadores que están en modalidad de teletrabajo para saber que lo están haciendo bien, si necesitan un apoyo, si necesitan bien en los tiempos, en los horarios. Finalmente eso lo que ocasiona es mayor cercanía con la organización. Lo que ocasiona finalmente es mayor motivación. Porque finalmente, ¿qué se está haciendo? Se están realzando ambos lados. Se está realzando la cercanía con la jefatura y realzando también los ámbitos de la comunicación. Es por eso que necesitamos que esta comunicación sea bastante efectiva, sea cercana. Ya que si yo tengo algún tipo de inconveniente, lo pudiese aclarar con la persona indicada o cómo vamos a hacer los procesos.
debemos pensar siempre en que, cuál es el bien mayor. Y pensar algo bastante importante, que dentro de una organización, independiente de la unidad, del área que se encuentren, todos se enfocan hacia el mismo objetivo. Y todos son partícipes de obtener esos objetivos, independiente de la unidad, independiente del área. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que pensar muy bien en la aclaración de este bien mayor y en la aclaración de generar buenas comunicaciones y obviamente generar unos buenos límites como para que finalmente este teletrabajo vaya creciendo, vaya siendo bastante efectivo. Bueno, el teletrabajo, nosotros como organismo administrador, siempre se indica poder siempre planificar el trabajo. Ya, yo sé que eso, la mayoría trabajadores y jefaturas lo tienen súper claro, ¿ya? Y es algo que genera finalmente una autorregulación, ¿ya? Que es decir, yo planifico mi día y a través de eso yo empiezo a funcionar, ¿ya? Lo importante también es generar pausas. Y estas pausas ojalá no sean para un aspecto doméstico. Tenemos que pensar efectivamente si los niños en edades pequeñas o no, pero tener la flexibilidad. El punto de partida del teletrabajo es la flexibilidad. Yo manejo mis tiempos, yo manejo mis horarios, yo veo lo que es urgente de lo importante y yo discrimino. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, la organización lo ideal es que vayan avalando eso. ¿Cuál es el bien mayor? Finalmente es la flexibilidad dentro de un trabajador, pero finalmente también es que vaya planificando el día. De lo contrario, no voy a saber por dónde empezar ni por dónde terminar. Ya tanto como símbolos de inicio y símbolos de término de lo que yo estoy haciendo. Y otra cosa que es muy importante, generar pausas dentro de la modalidad de teletrabajo, pero pausas respecto a lo que tiene que ver con lo ergonómico, ¿ya? Es decir, sucede las personas que están frente a un computador mucho tiempo y sentadas, tenemos que pensar que en la modalidad de teletrabajo no todos tienen las condiciones necesarias, ya más cómodas para hacer un teletrabajo, una silla ergonómica, un escritorio. Hay trabajadores que finalmente adaptan un lugar versus que otros simplemente se acomodan en un lugar dentro de la casa. ¿Ya? Pero para ambos casos, lo ideal es siempre tener pausas para generar estiramientos, para ver cómo está la luminosidad, si es luz artificial o si es luz natural finalmente, de tener el lugar más cómodo para poder hacer un trabajo. ¿Ya? De lo contrario, voy a terminar con mayor dolencia. Dolencias de cuello, de muñeca, de codo, por obviamente estar mucho tiempo frente a un computador y utilizar el mouse. Ya las posturas, la espalda. Entonces, con esas dolencias, finalmente, ¿qué voy a hacer? Que termine más fatigado mi día. Y va a ser menos las probabilidades y las posibilidades de utilizar estrategias de afrontamiento, como por ejemplo, hacer deporte luego de mi actividad laboral, ¿ya? Porque voy a terminar súper cansado y además súper adolorido, o sea, me va a doler todas las partes del cuerpo por estar mucho tiempo frente a una pantalla o estando en una misma posición, ¿ya? Y ahí va a depender obviamente de cada organización qué estrategias van a utilizar para sus trabajadores finalmente y qué se puede hacer. Hay organizaciones que, por ejemplo, dicen, ya, vamos a enviar algunos videos de 5 minutos para enseñarles a hacer ciertos estiramientos a las personas y los vamos a dejar bloqueados por audio. Entonces las personas cada cierto tiempo saben que deben hacerlo para poder ayudar dentro de estas dolencias y obviamente baje esta fatiga. Ya hay otras organizaciones que dicen, no, yo lo voy a hacer en vivo una vez a la semana para enseñar a las personas que de esta manera se van a hacer. Bueno, la instancia está, va a depender de cada organización cómo va a querer hacer este proceso para sus trabajadores. Bueno, respecto a los niños y cómo trabajar con los niños, sucede algo bastante particular. Va a depender de la edad de los niños, ¿ya? Edad cronológica finalmente. Estamos hablando de que niños pequeños de 1 a 3 años o de meses, bueno, hasta 3 años, son más bien bebés. No son niños todavía, totalmente. Desde los 3 hacia arriba sí ya pasan a ser niños, pero antes obviamente tenemos que pensar que las situaciones van a ser distintas, es decir, las personas que están en la modalidad de teletrabajo van a tener que tener mucho más acceso a los niños y
lo que tiene que ver propiamente tal con el trabajo va a quedar para después, porque tenemos que pensar que las necesidades de un niño muy pequeño son más recurrentes, ¿ya? Y sobre todo si no se tiene algún tipo de red de apoyo, ¿ya? Ahora bien, los niños que ya están más grandes, estamos hablando de los 3 años hacia arriba, lo ideal es tenerle también rutinas marcadas, ¿ya? Porque también debemos pensar que debemos ir ya en el avance de la convivencia con el riesgo e ir de la mano ya con los avances a retorno. De que de manera paulatina ya las organizaciones están pues comenzando a retornar, ya obviamente cada uno con sus planes de retorno. Sin embargo, debemos pensar de que debemos ya mentalizar esta opción de manera paulatina, incluyendo a nuestros hijos, incluyendo a los niños. Ya los niños son mucho más adaptables a los cambios que, por ejemplo, un adulto. Sin embargo, es importante reforzar las rutinas de los niños, sobre todo qué actividades físicas están haciendo al interior de la casa. Ellos tienen sus clases, por supuesto, ellos aún tienen sus clases virtuales, que es parte de la rutina, pero también qué están haciendo en las rutinas cuando no están en clase. ¿Tienen algo que hacer o simplemente están ensimismados dentro de videojuegos o celulares? Debemos pensar que cuando los niños están dentro de videojuegos y celulares mucha parte del día, lo que genera finalmente es mayor tensión en el niño, ¿ya? Y eso va a generar mayor tensión, mayor frustración y mayor agresividad, ¿ya? Entonces debemos tener mucho cuidado cuánto tiempo los niños están dentro de tanto videojuegos como de celulares. Ya sucede algo bastante particular. El cerebro en sí, cuando los niños están, por ejemplo, viendo dibujos animados, no aprende ni desaprende, es como que el cerebro está como en pausa, ¿ya? Sin embargo, cuando los niños están jugando, interactúan, corren, juegan con otros niños, crean cosas, los niños aprenden, ¿ya? Y ahí realmente activa las neuronas, aprenden. Ahora, cuando los niños están mucho tiempo en celular o en videojuegos, sobre todo en videojuegos, lo que hace es un estallido muy grande de dopamina, ya que esa es como la hormona que se secreta cuando estamos más bien con los estados de ánimos más bien altos. Y ese estallido tan grande que le llega al niño finalmente lo que hace es que sus neuronas se desborden, ¿ya? Y finalmente lo que vamos a hacer es que los niños eviten o se vuelvan más en tener déficit atencional, hiperactividad, y finalmente lo que queremos es que eso no ocurra. Por eso debemos tener mucho cuidado cuánto es la cantidad de horas que nosotros le estamos entregando a los niños para eso, ¿ya? Y es poder también ir incentivándolos a hacer otro tipo de cosas. Mucha actividad física, y ahí sí nos podemos nosotros ayudar mucho con YouTube, porque existen millones de actividades lúdicas para los niños, para que ellos puedan hacer y finalmente puedan liberar tensión, liberar aspectos emocionales que finalmente disminuye la frustración, disminuye la agresividad y disminuye cualquier aspecto no positivo para el niño, ¿ya? Ahora, otro aspecto también muy importante es cómo el adulto entrega opciones para generar este tipo de estrategias de afrontamiento. Ejemplifico. Un padre que le dice al hijo, tienes que hacer mucho actividad física, pero el padre no hace nada de actividad física, lo más probable es que el niño en realidad no la haga y no se interese por eso. ¿Ya? Debemos mostrar mucho lo que nosotros estamos haciendo para que los niños finalmente se empiecen a acercar a actividades o estrategias de afrontamiento más útiles. ¿Ya? De lo contrario, no lo van a hacer. Por lo mismo, debemos nosotros mismos expresar emociones positivas. Cuando nos enojamos, ¿qué hacemos? ¿Queremos tirar el computador por la ventana? ¿O finalmente generamos pausas, buscamos estrategias de dispersión y finalmente bajamos la emoción negativa y volvemos a funcionar? Nosotros tenemos alternativas. Obviamente los niños van aprendiendo eso, incluso adolescentes. Y acá ya pasamos de lleno a lo que significan estas estrategias de afrontamiento. ¿Ya? ¿Qué hago entonces para poder ayudar también? Estaba leyendo el chat. Ya. Que nos ayudan finalmente para afrontar situaciones estresantes. Yo les comentaba en un principio que las personas en ocasiones tenemos instinto. Me siento como muy decaído. Entonces, ¿qué puedo hacer? Voy a hacer más actividad física. Y me impulso en hacer actividad física. A eso me refiero con
empiezo a generar estrategias de afrontamiento, ¿ya? Y tenemos estrategias de afrontamiento centradas en problemas, en emociones y en evitación, ¿ya? En los problemas hablamos de la anticipación, de la planeación, de la búsqueda de apoyo o red social y de la aceptación. ¿A qué me refiero con esto? Si realmente yo visualizo que algo está siendo desestabilizado en mi persona, es decir, me siento un poco frustrado porque en realidad lo que siento es que se demanda y me entregan mucha carga laboral, ok, puedo hacer dos cosas. Una, irme al problema y poder conversarlo, hacer reuniones, generar feedback, etcétera, etcétera, ¿ya? O lo otro, puedo hacer algún tipo de estrategia como por ejemplo centrado en la emoción, es decir, más autocontrol emocional, una reinterpretación de los hechos, ¿realmente está sucediendo eso? O en realidad me voy a focalizar mejor, voy a ver realmente si realmente me están entregando más carga, a lo mejor no me están distribuyendo bien las cosas, o quizá yo soy muy rápida o muy rápido y hago las cosas tan velozmente o tan eficientemente en realidad que por eso me están adicionando mayor carga. Entonces, cuando yo hago mayor reinterpretación, finalmente analizo la situación y decanta todo lo emocional y decanta el estrés. ¿Ya? Es por eso que siempre tengo que buscar de qué manera lo voy a hacer. Ahora, cuando yo a nivel emocional, debido a la pandemia, por ejemplo, me siento con mucha carga emocional porque me da miedo salir a la calle, porque me da miedo que otra persona se acerque, y por esas situaciones me estoy sintiendo en realidad bastante complejo, entonces tengo que empezar inmediatamente a ver qué puedo hacer, que significa votar más bien estas emociones negativas. ¿Qué podría hacer entonces? Mucha actividad física. Si en realidad todo esto yo estoy interpretándolo a través del insomnio, a través de pesadilla, lo mismo. También puedo hacer bastante actividad física, porque la actividad física lo que finalmente hace es liberar mucha dopamina. Y cuando el estrés liberábamos cortisol, cuando estamos con estados emocionales estables, liberamos dopamina, ¿ya? Que es lo contrario, este cortisol, que nos daña, la dopamina nos ayuda, ¿ya? Entonces hace que estemos con estados emocionales mucho más estables, que estemos más dispuestos a recibir situaciones distintas, a buscar soluciones frente a ciertas problemáticas. Es por eso que lo ideal es que nos ayudemos y nos ayudemos bastante con la actividad física. Siempre debemos pensar en algo que me guste, ¿ya? Más algo impuesto. Cuando es algo impuesto, inmediatamente la persona tiende a generar estrés. Así que debemos tener cuidado cuando algo se nos impone, a que finalmente cuando yo busco qué es lo que me gusta para poder afrontar ciertas situaciones, ¿ya? Otra técnicas de respiración. Existen millones de técnicas de respiración. La que se está utilizando bastante dentro de estos momentos de pandemia se llama ABCDE. Esa es una de las técnicas, así se llama esta técnica, que finalmente sirve para tener una sobreoxigenación cerebral para poder estabilizar el ritmo cardíaco y estabilizar la presión sanguínea. Finalmente lo que hace es que yo estabilice mi aspecto emocional. Cuando las personas, por ejemplo, se sienten o sufren de estados de angustia o de crisis de pánico, las personas pueden hacer este tipo de técnica porque inmediatamente se estabilizan y es mucho más fácil volver nuevamente a empezar y ver por qué me pasó o qué me ocasionó esto. ¿Ya? Y hay otras personas también pueden finalmente generar ¿qué cosa? Algún tipo de actividad física, hobbies, y me devuelvo un poco a la página anterior, que tiene que ver con la evitación y la distracción. ¿De qué manera me estoy distrayendo? Distinto es si estoy evitando algo. Por ejemplo, las estrategias de afrontamiento en evitación son las que se recurren al alcohol, a drogas de entretención, al cigarro, a la comida chatarra. Bueno, todas esas maneras son estrategias de evitación, porque finalmente yo no resuelvo, yo evito. Yo trato de borrar ciertas cosas, ¿ya? Así que debemos tener cuidado con las estrategias de afrontamiento por evitación, porque lo ideal es que no evitemos, sino que resolvamos, ¿ya? Siempre tengo que pensar, pucha, yo estoy acostumbrado a tomar una copa de vino para el almuerzo, continuar con esa copa de vino y no aumentarlo por la botella, porque inmediatamente pasamos a un aspecto bastante importante que posterior a esto puedo generar incluso un abuso de sustancias, post pandemia.
Por eso tengo que tener cuidado qué estoy haciendo ahora para poder salvaguardar y sobrellevar mejor esta situación. ¿Ya? ¿Cómo me estoy distrayendo? La mayoría de las personas se distrae viendo televisión. Ok, pero ¿qué está viendo en la televisión? ¿Está viendo noticias? Las noticias tienden a generar sobreinformación. Y cuando genera sobreinformación de manera inconsciente, ¿qué sucede? De manera inconsciente, finalmente lo que hace es que yo enganche con esas emociones y tienda a estar más ansioso y desconozca, puta, terminé de ver las noticias y me dieron ganas de fumar, desesperadamente. Y finalmente fue porque enganché con esa ansiedad que fue lo que visualicé. Por eso debemos tener cuidado qué estoy viendo, ¿ya? También debemos tener cuidado qué estoy comiendo, ¿ya? Porque la comida poco saludable lo que hace finalmente es a largo plazo también es secretar mayor cortisol, ya que es estrés. Por lo tanto, también debemos tener cuidado con eso. Ayudarnos mucho con la actividad física, ayudar mucho con lo que tiene que ver con la comida saludable, con hablar lo que estoy sintiendo, y ahí nos centramos en las emociones. Ya, con lo que yo estoy sintiendo, obviamente de la manera más adecuada posible, y si yo me siento cómodo hablando con otros. Si no me siento cómodo hablando con otros, entonces no lo haga. Ya, busque otra estrategia, como por ejemplo escribir. El escribir es un excelente modo de hacer consciente lo inconsciente. ¿Ya? Yo a través de la escritura puedo soltar lo que no quiero hablar con nadie. Finalmente libero. ¿Ya? Finalmente es buscar estrategias de afrontamiento centradas en cualquier aspecto, pero que finalmente libere para que mañana, post pandemia, o en estos momentos que vaya empezando de manera paulatina a ser más consciente, más reflexivo respecto al retorno, yo vaya afrontando mejor las situaciones y las vaya sobrellevando en mejor medida. Ya, con esto vamos casi terminando. Tiene que ver igual el liderazgo en una crisis, por supuesto. Y acá hay algunas recomendaciones de McKinsey Company que habla finalmente que el liderazgo en crisis es primordial. Estamos hablando de que son los principales entes para poder ayudar a generar un buen plan de retorno y además a una muy buena organización frente a lo que está sucediendo, a sobrellevar mejor esta situación a nivel organizacional. ¿Ya? Lo hable de estas recomendaciones, lo habla en 5 pasos. Lo primero es organizarse muy bien lo que está sucediendo dentro de una organización. ¿Cómo vamos a generar un plan de retorno? ¿Estamos aptos para hacerlo? ¿No estamos aptos para retornar? ¿De qué manera lo vamos a hacer? ¿Tenemos un comité de crisis, el cual está compuesto por quiénes? Ya, todas esas consultas, todos estos aspectos deben ser súper vistos como para poder comenzar un buen plan de retorno. ¿Ya? Calma deliberada y optimismo limitado. Calma deliberada. Hablamos de creer en este plan de retorno finalmente. Ya, ir creyendo de lo que está pasando y obviamente aceptando también lo que está pasando, avanzando hasta dónde podemos avanzar de manera siempre paulatina, porque cuando los cambios son abruptos, suceden bastantes cosas inadecuadas dentro de una organización. Siempre los cambios tienen que ser de manera paulatina, porque además las personas tenemos distintas personalidades. ¿Y eso qué quiere decir? Nos adaptamos en distintos tiempos a ciertas situaciones. ¿Ya? Por lo tanto, tienes que ver una calma deliberada, ir paulatinamente enfrentando estos nuevos desafíos y un optimismo limitado. Estamos hablando de ir viendo cómo van surgiendo estos planes, si van surgiendo efectos, parar cuando debo parar, si veo que hay algo que no exista adecuadamente. Por eso mismo hay que tener muy claro quién está dentro de estos comités de crisis. Ya, ojalá sean áreas multidisciplinarias como para ir observando desde todos, ya, para poder ir viendo en qué momento debo parar antes de poder continuar con mis planes. Tomar decisiones en medio de la incertidumbre, las jefaturas lo que hacen recurrentemente. En medio de la incertidumbre, en medio de lo que está pasando, tratan de realizar lo mejor posible. Ya tratan de buscar realmente los medios necesarios en un ganar-ganar, a favor de la organización y a favor del trabajador. Demostrar empatía, eso es clave, porque tenemos que pensar lo principal, que ante una profesión, ante un cargo, ante una responsabilidad, somos personas. Y por lo tanto, todos estamos con ciertas fases de incertidumbre y para eso debemos ser bastante empáticos, ponernos en el lugar del otro, ver qué está pasando, qué es necesario, qué se necesita. Y una excelente comunicación efectiva, ser transparente, ser oportuno.
A veces las organizaciones no entregan la información de manera oportuna y ahí se pierde credibilidad. Y cuando se pierde credibilidad, se pierde confianza. Y inmediatamente empezamos con la desestabilización y eso finalmente hace que el trabajador se descompense. ¿Ya? Por lo tanto, debemos ser oportunos, debemos ser transparentes en aquella información que se vaya entregando. Siempre utilizar lenguajes más bien cercanos, ser transparente, participe también a los trabajadores y obviamente informar siempre de manera oportuna cuando corresponde y de las maneras que corresponden. Bueno, acá hay una tabla que hablamos mucho de qué decir y qué no decir cuando tenemos algún tipo de caso de COVID. ¿Ya? Yo esta presentación no hay ningún problema, se las puede enviar como para que la puedan ver en detalle, pero sí debemos tener mucho cuidado en no hablar de transmitir, de infección, de propagar un virus, ¿ya? Porque con eso inmediatamente generamos rechazo en los trabajadores, ¿ya? Y también entre mismos compañeros de trabajo también se genera rechazo con el otro. E incluso hasta discriminación. Tenemos que pensar que todos estamos propensos a, va a depender de nuestro autocuidado, del policuidado que tengamos para ver qué, y de la conciencia y la reflexión que tenemos para que esto no vaya avanzando. ¿Ya? Así que más bien debemos tener mucho cuidado con lo que se dice para no ir generando en la otra persona mayor rechazo o mayor problemática dentro de una persona en general. Bueno, para terminar y ya cerrar esta organización, dentro de H está este link, que es http://coronavirus.h.cl, y existen muchos papers ya sobre los temas que acabamos de ver, de manera mucho más acabada, por supuesto, ya en caso de que a algunos de ustedes les gustaría, obviamente, buscar mayor información. Y, por supuesto, como una reflexión final que está dentro de la mayoría de nuestras presentaciones, señalar que esto también pasará. Y citar a un autor, como dice Karl Popper, la vida es resolver problemas. Este es uno más de lo que se nos presenta y debemos tener claro algo bastante puntual. ¿Cómo quiero terminar esta situación? ¿Con aprendizajes nuevos, experiencias nuevas de vida o con una enfermedad de salud mental finalmente? Esa respuesta la tenemos cada uno de nosotros, ¿ya? Con los comportamientos y las conductas que queremos finalmente tener para afrontar esta situación. Bueno, agradezco entonces a todos ustedes por haberme escuchado y pasamos acá a, no sé, don Juan, si va sí, a... Excelente. Muchas gracias, Liz. Es súper interesante el tema y yo creo que eso nos impacta a todos en el día a día y tenemos que ver la forma también de poder afrontarlo, también tanto uno mismo que está trabajando a veces de la casa, teletrabajo o no siempre o va part-time a la oficina y está trabajando principalmente con distancia social y con distancia frente a tu equipo. Así que no es un tema menor y algo también lo podemos ver nuevo para muchos. Hay muchos que estamos acostumbrados a trabajar a distancia, pero gran parte de las personas no. Sí. Quisiera saber si tienen, Sergio, si te han llegado algunas consultas o Werner, ¿quieres iniciar tú con alguna consulta? No, quería solamente comentar que es un tema muy complejo, que nosotros de verdad que no nos esperamos de un día al otro, digamos, estar de repente dentro de esto, pero pienso los ejemplos que dio Liz y todo lo que dijo, a mí me hace mucho sentido porque lo he vivido así también. Y también lo de la comunicación es súper importante, lo de la casa, también tener esos espacios que las mamás con niños chicos, dejarles quizás unos días más todavía ahí donde están. Entonces son todas cosas que son buenas para la organización, pero también hay que decir que cuando nos vemos de cara en cara, lo estoy viendo que nosotros que estamos ya llegando más a la oficina, es también una tremenda ventaja. Yo creo que de vernos, de hablarnos, cuando tomamos un café, esa dinámica yo creo que es francamente muy buena, pero también hay que tener en cuenta el futuro de esto de home office, cómo organizarlo bien para que las personas también tengan los espacios en sus casas que puedan trabajar bien. Y también es un ahorro grandísimo de tiempo, de venir a la oficina, de estar aquí.
y muchas cosas se pueden hacer de casa. Y hemos hecho nosotros una muy buena experiencia, pero también quiero decir que la experiencia que hemos tenido durante décadas de que nos veamos las caras también es muy buena. Yo tenía una consulta, Liz. A ver, desde el punto de vista como empresa, ¿no es cierto? Y muchas veces uno como encargado de equipos de trabajo, y a veces uno mismo está como en situación de distancia social. ¿Qué acciones o medidas uno debe evaluar y después implementar, ¿no es cierto?, para disminuir estos impactos negativos de las personas? Por ejemplo, a veces uno puede detectar, como dice Werner, la baja a veces de interés laboral, por lo mismo que tú comentabas, o se generan, o uno está viendo problemas de comunicación entre los equipos. ¿Qué medidas uno puede ver? Porque al final uno tiene que ver de qué forma puedes mejorar los rendimientos del equipo y con eso también alcanzar el objetivo. ¿Cómo lo ven? Ahí lo principal es la comunicación finalmente, es poder levantar. ¿Qué están esperando los equipos en esta situación? ¿Qué esperan? Quizá existe desenfoque de límite y lo que hay que hacer es estructurar de mejor manera los límites para que finalmente tengamos horarios finalmente en la modalidad de teletrabajo. Si bien ahí, como mencionaban recién, la modalidad de teletrabajo sí enriquece mucho porque en realidad puedo estar en la casa viendo a mis chicos y trabajando a la vez. Sin embargo, también me tengo que preocupar mucho de ello y eso impide que yo pueda mostrar el buen trabajador que soy. Y es ahí cuando empiezan a surgir estas deficiencias. Es por eso que hay que ver finalmente si esa estructura de límite está clara. Estamos hablando de los tiempos finalmente. Y lo otro es que ellos mismos, los trabajadores, nos digan qué es lo que necesitan o qué es lo que no necesitan. Y a través de eso poder generar finalmente un buen plan y decir, ok, de estos cambios vamos a hacer a mejorar siempre un ganar-ganar. Porque finalmente si el trabajador está bien, va a rendir bien, finalmente. Entonces siempre tenemos que pensar siempre en el ganar-ganar. Perfecto. Ya, no queda súper claro. Sí, un tema de la comunicación es parte de Punto todo de claro. forma esencial, sí, sea uno cara a cara o sea uno que está en distanciamiento. Sí, es muy Bueno, bueno. Andrés, ¿Sí? a propósito de eso, yo quería hacer una pregunta, Liz. Nosotros, bueno, parte de la condición, ¿no es cierto?, laboral de trabajador de las personas es que también tiene una componente personal que se da cuando hay espacios del café, qué sé yo, o a la hora de almuerzo, que la gente llega a generar ciertos vínculos, o no, ¿no es cierto?, pero vínculos distintos a los laborales. Entonces, la pregunta tiene que ver con si hay alguna recomendación con respecto a actividades que las empresas debieran promover para reemplazar esa parte, ¿no es cierto?, que se pierde, sobre todo empresas que están en 100% de teletrabajo, que no son operacionales, ¿no es cierto?, y que tienen la posibilidad de incluso seguir por mucho tiempo en esa modalidad de teletrabajo. Si hay alguna recomendación con respecto a frecuencia o a duración de espacios por supuesto, opcionales, ¿no es cierto?, no obligatorios, pero que tengan que ver con reemplazar esta taza de café que uno se toma con la gente o el almuerzo que hace día a día. Sí, súper buena pregunta, porque en realidad eso es lo que se extraña finalmente de ir al trabajo, esa interacción con el otro, ya que finalmente generaba una distracción, el no pensar en la problemática personal o no pensar en la problemática familiar, etcétera, etcétera. Y lo que reforzaba finalmente era estas cercanías con los compañeros de trabajo. Ahora, ¿cómo se puede hacer finalmente? Es como yo les mencionaba recién, son pausas finalmente que podríamos generar que tiene que ver con los estiramientos para que finalmente se generen esas pausas, obviamente siempre voluntario, o también para reforzar. Tiene que ir un poco y ponerse al sol una vez al día porque la vitamina del sol es súper importante para también el estado de ánimo fortalecido, ¿ya? O párese cuando sea recurrente, cuando sienta cierta dolencia, haga estas otras cosas, entregar ciertas recomendaciones en casos de... ya que es bastante adecuado como para que el trabajador empiece nuevamente a internalizar de que esta modalidad me permite generar ciertas pausas igual, ya sobre todo en beneficio a cada persona, porque finalmente debe preocuparse, o sea, un adulto va a trabajar porque necesita hacerlo, finalmente, no es por un hobby, pero también tiene que pensar que debe cuidar esa salud mental porque nadie otra persona en el mundo la va a cuidar. Y para eso tiene que empezar a visualizar estos aspectos que son de detención. Ir parando cada cierto tiempo dentro de mi jornada laboral. No sé si con eso le respondo su pregunta a don Sergio.
Sí, Liz, muchas gracias. No sé si tiene alguna otra consulta. Sergio, si te habrán llegado alguna consulta. Aquí quedó muy clara la presentación de Liz. Por lo menos en el chat hay varios agradecimientos a la presentación de Liz, pero no ninguna Liz, pregunta. como última consulta, ¿qué alternativas saludables tú ves o nos puedes recomendar para las personas que están trabajando en sus casas? Porque generalmente esto conlleva un estrés al final, el estrés de la pandemia, como decías tú, cuando esto va a terminar, no termina, a veces como no está en la casa, tienes más interrupciones también internas. Cuando vuelvo a hablar con mis compañeros de trabajo, yo pienso lo mismo que decía Werner y Sergio, que es súper importante es verse también cara a cara en la oficina, o no solamente en la oficina, en el día a día, con las personas que uno se rodea profesionalmente. Entonces, ¿qué alternativas puedes tú darnos para poder sobrellevar este estrés? Es generar mucha dopamina. Bueno, ¿cómo se hace eso finalmente? Haciendo mucha actividad física y compartiendo con nosotros, con nuestro núcleo pequeño, con quienes convivimos. El reírse, a ver, cuando nosotros nos sentíamos en algún momento, por ejemplo, algo bastante normal, ya íbamos a trabajar y luego de eso ya nos sentíamos un poco abrumados, muchas cosas, after office. Este after office finalmente lo que ocasiona es un sentimiento de sacar cualquier tipo de complejidad que me está pasando, de desgaste de emoción, ¿ya? Y ese desgaste de emoción es bastante importante porque en la actualidad ya no puedo hacer eso. El a veces hacer un asado con los amigos, el haber compartido con familia, grupo, el compartir algún tipo de actividad, eso finalmente libera mucha dopamina. El reírnos con nosotros, nuestro grupo pequeño, mucha dopamina. Y eso en la actualidad ya no existe, o existe en muy poca medida. Por lo tanto, es empezar nuevamente a activar esos procesos. Con mi grupo chiquitito, ya de manera virtual, hacer algún tipo de deporte, volver a mis hobbies que me gustaban, activar un poco el tema saludable y sobre todo hacer esas cosas si es que yo tengo hijos, ya porque también demuestro que yo a través de eso puedo proyectar que ellos los empiecen a hacer también, ya. Es activarnos mucho, pero es hacerse el tiempo para eso, que es ahí el punto clave, porque la mayoría de los adultos empezamos súper bien, pero después de la segunda vez decaemos. Claro. Y eso es lo que no debemos hacer, es la constancia. Ya si, por ejemplo, tengo insomnio, voy a hacer una técnica de respiración, ok, lo soluciono ese día, pero el otro día vuelvo a tener insomnio y dejo de hacer la técnica de respiración, finalmente, ¿qué va a pasar? Es que yo agudice más el insomnio y finalmente lo que haga es automedicarme, ¿ya? Y voy a generar un daño mayor. Por lo tanto, lo que debiésemos hacer es ser muy constantes, muy conscientes de lo que yo estoy haciendo ahora es para mi bien y para mi bien futuro, porque finalmente nadie quiere terminar desgastado todo este proceso. Y lo otro que debemos tener y ser muy conscientes, que lo que estamos viviendo ahora, lo más probable es que lo podamos vivir dentro de cierto tiempo más. Y eso debemos estar conscientes, de que si ahora elaboro buenas estrategias, para el día de mañana voy a saber a dónde recurrir. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, es ayudarnos mucho con mucha actividad física, con mucha comida saludable y buscar estrategias que nos ayudan de dispersión, de distracción. Ver televisión, pero por ejemplo películas de comedia y no de pandemia, porque yo he escuchado y en muchos videos míos me dicen, oye, he visto todas las películas, a nivel inconsciente engancho y finalmente me pongo más ansioso, ¿ya? Y es tratar de buscar instancias donde yo pueda compartir con mi entorno chiquitito, ¿ya? Con mi entorno más cercano finalmente para generar estas distensiones que van a hacer que yo vaya sobrellevando mejor esta situación. Perfecto, muy claro. Un trabajo que tenemos que hacer cada uno de nosotros al final en estos tiempos. Muchas gracias, Liz. Yo quería solo hacer una nota porque pusieron un mensaje ahí y tú estás en Antofagasta y Jimena Ulloa de Magallanes dice que en realidad a ellos les han agobiado bastante el tema del número de contagio y todo, así que es muy buenos los tips que tú has dado, así que quería hacer la nota nomás que esta pandemia nos ha traído algo positivo, que es que esta tecnología nos permite pasar estos mensajes por todo Chile, así que quería hacer esa nota y agradecerte, Liz, por la presentación. Bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación, por todas las personas que se conectaron en realidad y porque
vamos, que esto se puede, somos todos súper, y es enfocarnos en el concepto que actualmente se está utilizando harto, es en ser resilientes. A pesar de la adversidad, he aprendido a salir adelante, ¿ya? Así que utilizar bastante ese concepto que en la actualidad debemos empoderarnos. Ya, que estén súper bien, encantada de haberlos conocido y espero verlos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Liz. Muchas gracias, Liz. Adiós. Gracias.